Hola, me llamo Luan y vivo en un pueblo, pero mi pueblo es una chimba y hay muchas cosas por hacer. Y bueno, ya fuera de chistes, yo soy Luan, vivo en Ichinohe, en un pueblo al norte de Japón. Vivo acá hace aproximadamente unos 3 meses y voy a estar viviendo por acá los próximos 3 años. Entonces pues nada, hoy me los quiero llevar a mostrarles unos lugares que son probablemente mis favoritos en Ichinohe. Entonces, vamos pues. Bueno, nos subimos. Bueno, pues nada, yo vivo aquí, al lado de un colegio, de un, ¿cómo es que se llama? Colegio secundaria. Y si ven todos estos árboles que hay por acá, estos árboles como en primavera se ponen todos súper blancos y se ve re lindo. Mientras estoy como de camino al lugar este que les quiero mostrar, les voy a contar como cositas. Digamos, vean esto. Esto es llamado, no me acuerdo el nombre, pero básicamente son como granjeros que distribuyen sus productos localmente de una manera mucho más barata. Poniendo como estos puestecitos, tú pones como la moneda de 100 yenes y simplemente te llevas los productos. 100 yenes es menos de $1. Pues ya ven, no hay nada porque la gente siempre se lleva todo. Y no sé, es bien bonito porque pues obviamente no hay una persona atendiendo ni nada, sino pues simplemente la gente confía en que vas a ser un buen ciudadano. Y pues obviamente acá la mayoría de personas son buenos ciudadanos. Y justo al lado hay una torii, que es como estas puertas hacia los templos. Aquí están vendiendo como ajos, trin, lechuga, cebolla, zucchini. Trin, como por favor, sean buenos ciudadanos. Rebello, rebello, ¿no? Hoy estamos obviamente en verano. Perdonarán el sudor de mi frente. Pero sí. Pero es un buen clima. Es un buen clima. Comparado como con Tokio o como con otras grandes ciudades. Que parece está haciendo un calor infernal por allá. Estamos como a, ¿qué? 5 o 6 grados más fresquito que Tokio u Osaka. Vean esta casita, que creo que está como abandonada, pero es tremenda casota. Es re hermosa. Y bueno, ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Digamos, aquí hay como unas tienditas, stream, re bonitas, bien peques. Aunque digamos el comercio no es así infinitamente grande ni nada, obviamente. Pero sí. Bueno, para técnica porque está haciendo demasiado calor. Entonces les voy a mostrar aquí las máquinas como expendedoras. Entonces vamos a pillar qué hay. Bueno, esto es café, obviamente, Red Bull, jugo, esto es como gaseosa de leche, yogurt, bueno, como otras cosas. Estos son como probablemente gaseosas también. Más café, o, bueno, estas son bebidas energizantes. Esto es como café con fresas. Y esta vuelta, no sé, no tengo ni idea de qué es. Esto dice Kurosu, es como vinagre negro, no sé. Pero, pues acá hay otra también. Aquí hay más café, trin, y todas siempre están con un producto. Y este es mi favorito, esto es lo que voy a tomar. Una chimba. Trin. Parece una chimba. Como
gaseosa de melón. Ah, sí. Bueno, Trin, después de unos minutos de andar en bici, esa es como la estación. Y de aquí vamos a coger un atajo para ir a el lugar que les digo. Vean, aquí hay lo que antes era un bar llamado Bar Román. Trin. Bueno, pues ya no hay bar, pero sigue el aviso. Nah. Esto es algo que también me gusta el resto, que digamos en todas las partes de la ciudad hay mucha agua, hay como muchos flujos de riachuelitos, bien bonito. Aquí cruzamos con cuidado, Trin, vean este sapo. Chao, sapo. Ay, pero bueno, como dicen ahí, llegó el verano y las manos en el ano. Ay. ¿Será que me compro otra gaseosa? Bueno, esta se ve rica. Vamos por esta. Ay, ay, ya. Ay, está refrita. Vean esta peluquería. Ñau. Peluquería de barrio. Bueno, pues ya llegamos al lugar que les dije. Se llama Koshono Jomon Japan. Y bueno, aquí esta es como una ducha. No sé. Creo que esto es como que captura el agua y finalmente la captura acá. No sé, no entiendo muy bien la arquitectura, pero por dentro es demasiado hermoso. Entonces les voy a mostrar. Oh, y además está refresquito. Pensé que iba a ser más caliente porque estuve en invierno y en invierno era dentro de todo pues como cálido. La verdad, muy bello. Hoy particularmente está haciendo 30 grados, pero normalmente no es tan caliente acá. Entonces, creo que por lo mismo también se siente un poco más bochornoso el asunto. Aquí ya vamos llegando como al final del camino. ¡Trin! Bueno, estaba editando y me di cuenta que el micrófono se estaba yendo en algunos puntos, entonces voy a seguir como con este formato. Pero es un buen momento para decirles que por favor le den like, por favor le den seguir, ayudaría un montón. Y también en mi página web, Lonely Japan, pueden encontrar más contenidos. Tengo blogs que publico semanalmente y también tengo un podcast que publico también casi semanalmente. Y nada, está en Spotify, Deezer, en todas las plataformas. Así que seguimos. Y bueno, ahí les estaba comentando que esa es la entrada del parque y que este es un lugar que busca conservar y reconstruir los vestigios de la cultura Jomon. Y entonces, ¿quiénes fueron los Jomon? Fueron un pueblo que habitó Japón hace más de 10.000 años. Y si bien no fueron exactamente una civilización con grandes ciudades como, no sé, los incas, los mayas, los aztecas, sí fueron una cultura prehistórica, nómada, cazadora, recolectora, que pues vivía en conexión como con el lugar, con la naturaleza, con los recursos que habían en él, ¿no? En ese entonces. Y sí, pues en el sitio se pueden encontrar como principalmente estas casas, que son como casas semisubterráneas, llamadas Tateana Yukio, donde se reunían, cocinaban, dormían, convivían y se han reconstruido hoy en día para conservarlas de la forma como más fiel a como eran en aquel entonces. Yo siento que es como ir a Chichen Itza, por ejemplo, y ver todos estos vestigios. Y pues sí, como estas casas, yo creo que incluso de ahí es que viene la herencia de las casas tradicionales. Estas que son como con techos de paja, y voy a poner una fotico. Que todos los japoneses dicen como no, que es súper calientica en invierno y son súper frescas en verano, y sí. Y bueno, al lado casi siempre están como estas especies de casitas elevadas, que según entiendo,
se utilizaban en ese entonces como alacena para conservar alimentos y protegerlos sobre todo de los animales. Y sí, digamos que bueno, al ver al interior se alcanza a ver cómo esta llama, como todas las casitas estas tienen como una especie de fogata justo en la mitad, y donde pues esta forma como circular era donde se reunían, y pues obviamente no pude evitar recordar que en Colombia las tradiciones indígenas pues utilizan el fuego como este espacio sagrado para la palabra, ¿no? Siempre se repite como esto, la palabra en pues en las culturas de mi país, porque tiene un poder especial, porque sí, porque a través de ella se comunican historias, saberes y se construyen sobre todo lazos con la comunidad. A mí me impresionó un montón, digamos, ver cómo al estar lejos de casa, esa conexión como con el fuego y el círculo forma parte de nosotros como humanos, sin importar el lugar. Eh, sí, más adelante, digamos, estaba contando que, pues, dependiendo de la época o la estación, el lugar cambia también muchísimo. Como en otoño, obviamente empieza como a tornarse más rojizo, los árboles, el pasto, y es precioso ver cómo, digamos, en Japón también esto- esta conexión como con el clima transforma absolutamente todo. Incluso las actividades que organiza el museo, por ejemplo, en ese momento, en verano, están haciendo talleres todos los fines de semana con plantas para crear como bolsos, portavasos. En otras épocas enseñan a hacer zapatos de nieve o incluso en algunos momentos se hace también cerámica. Para mí visitar Goshono es como una oportunidad para conocer el pasado más pasado de Japón. Japón es un país obviamente con una tradición súper bien conocida, súper bien estudiada, pero que existan estos lugares se me hace fascinante. Sí, pues yo creería que eso fue todo por hoy. Voy a seguir explorando más el área. Y si están interesados en venir, obviamente me pueden escribir. Esto... Y ya, gracias.